Muchas gracias nuevamente pues al público tan interesado, tan ávido. Hemos tenido pues prácticamente la sala llena todos los días. Esto es algo que que obviamente nos gusta mucho y nos hace pensar también de esta necesidad como de debatir sobre el arte, sobre el documental, sobre el cine, y pues ha sido padrísimo. El tema de lo de las fronteras narrativas que ha causado como signos de interrogación de pronto también entre los ponentes, es más bien como explorar todo lo que son los territorios narrativas, ¿no? Y los límites en un momento dado o no de lo que es el documental. Y cómo esto es distinto en la ficción y en el documental. Surgió como mucho ese tema y parece que fue como una inquietud también de ustedes, como de tratar de definir entonces dónde son las fronteras, ¿no? Y en realidad pues nos dimos cuenta de que no hay tales así, no hay reglas así. Finalmente hay muchísimas maneras de hacer documental y de hacer cine. Entonces aquí pues estoy como muy contenta. Eso es como creo que es nuestra mesa más nutrida. Tenemos a muchos representantes del cine documental en todas partes del mundo. Se los voy a presentar nuevamente. Pues les presento Coco Schaber, ella es de Holanda. Vimos hace unos días su última película, que es Bloody Mondays y Strawberry Pies. Ella para mí es como una gran directora de orquesta, la manera de cómo hace su cine, de alguna manera como cine de ensayo, y al mismo tiempo pues orquestando muy bien pues la cuestión de sonido, las imágenes. Y bueno, estamos muy contentos de tenerla aquí. Luego está Mira Wintone con nosotros, que nos da mucho gusto, es nuestra cineasta más joven. Ella hizo un documental que lo vimos el primer día junto con su papá, que no sé si es tu primer trabajo de cinematográfico o habías hecho el first feature. El primer, digamos, largometraje, ¿no? Entonces es una voz joven y además, como vimos en su película, a ella le gusta muchísimo el sonido, ¿no? También se dedica a radio, entonces pues nos puede también comentar un poco sus experiencias de ahí. Luego tenemos Yolanda Cruz con nosotros, que estamos muy contentos de tenerla de regreso en México con nosotros. Vimos también su última película, que es Reencuentros, 2501 migrantes. Ella sí plantea claramente como un cine indígena, ¿no? Se puede decir. Y bueno, pues la tenemos hoy en esta mesa. Luego aquí ya viene el lado masculino, Luis Ospina, que seguimos con la curiosidad de ver tu película hoy en la noche. Estuvo también en la mesa del viernes con nosotros. Él es un gran pues teórico y práctico del cine, también escribe, no sé si eso se dijo en algún momento en tu introducción, que es realmente alguien que le gusta en su cine además reflexionar acerca del cine, se puede decir, ¿no? Y se ha movido como entre los géneros, ha hecho ficción y documental, pero la verdad más documental, ¿no? Muy bien. Tenemos Matías Mayer con nosotros, que me da mucho gusto. Él es egresado del CCC y acaba de estrenar en cartelera aquí en México su documental Wadley, que es un documental pues muy interesante, polémico, ¿se puede decir? No sé. Sí. Que está ahorita como todavía girando, digamos, en los festivales. Estuvo en Cinema Durel, estuvo en varios festivales y es un cine también con una narrativa pues muy, muy particular. Creo que hay un plano secuencia larguísimo, comentadísimo ya. ¿No? Pues muchas gracias por estar aquí también.
Está con nosotros Andrés Feil, cineasta, documentalista alemán, que presentará mañana su película y estará aquí con nosotros mostrando una retrospectiva. Es un cine donde el testimonio humano pues cobra, creo que siempre, el papel protagónico. Es un cine como mucho de testimonio y al mismo tiempo pues de toda una construcción narrativa que acabamos de ver en los ejemplos que nos mostraste. Y luego tenemos a Gianfranco Rossi, que llegó también apenas, es la primera vez que lo vemos aquí arriba. Se los quiero presentar especialmente porque todos los demás ya los han visto de alguna manera. Gianfranco es de Italia y él es un cineasta. Es interesante porque hiciste como varios cortos, ¿no? También de ficción y de documental, y luego hay como un tiempo que no sabemos muy bien, que ya nos dirás qué pasó ahí. Y acaba de lanzar su película largometraje Below Sea Level, que es una película que viene ganando pues muchísimos premios. Ganó en el Festival de Venecia el premio al mejor documental en la sección de Horizonti, y en el Cinema d'Urgell este año también el premio, no sé exactamente cuál es el premio principal de mejor documental, ¿no? Jury Award and Okay. the Student Award. Both. Ah, ok, el Student Award. And Jury Award, both. Ok, el trabajo de estudiantes y también el del jurado, el premio del jurado. Y también, bueno, su película la veremos el miércoles, es un retrato muy interesante, también muy testimonial, y bueno, no voy a decir mucho más. En esta mesa, como para empezar a hablar entre nosotros, yo quisiera un poco, ahora sí, tratar de aterrizar, porque fue una necesidad que surgió el viernes también de parte de los alumnos, como tratar de desglosar de verdad cuáles son los elementos del lenguaje documental, ¿no? O sea, como tratar de hacer memoria. Bueno, está la foto, está el sonido, está la edición, está la postproducción. Mi pregunta inicial sería, ¿cómo es que ustedes conciben su documental? Empiezan, digamos, eso sería una manera, empiezan a rodar y después a ver cómo lo monto o lo armo, o de qué manera hacen un diseño visual al principio, un diseño sonoro, ¿no? ¿En qué momento empiezan como a jugar con el lenguaje en el sentido de verdad como de que sujeto, acción, objeto, cómo van construyendo como su abecedario y su lenguaje en sus películas? Well, we spoke about how you write a script or you don't write a script, or you just use it as to get money, as I do sometimes as well, or you write it very meticulously so you are focused on what you're looking for, so you can jump into reality and look at the thousands of shots that are coming at you, but you know really well, this shot I need, this not this I want, this is what we're aiming for. But this is how you are in the filming process. When you have filmed everything, I like to start with listening. I never look at my shots. I start listening to the sound. I put on the headphones, and I don't know what role I'm listening to. I just like to listen to the sound I'm hearing. And the film you saw, the first sound I heard was the soundman was for 5 weeks. He tried to record silence. It is impossible. So he got very frustrated after 5 weeks. He really hated me. And but in this take that he was trying to record silence, it was in the desert. In the far end of the desert, we heard this iron billboard, clapping against something. So I immediately saw images in front of me just by the listening to this sound. And I used this sound with, like, if there was a twist in the film, a new sequence, a new way of looking at the story, I would edit this sound so that you would unconsciously feel that you were beginning into a new phase in the movie. You can do it differently. You can think, I'm going to edit a scene in which we learn about fear or boredom or silence. But that is building a whole sequence. But a specific sound will give you
ideas you didn't know you had in your head. It's like something magical happening. And it goes also for the sound of John Malkovich. I just wanted his voice and not just a narrator. It was very funny when we got the first production meeting, and we were sitting there, the soundman, the producer, cameraman, and somebody asked, who is doing the voiceover? I said, John Malkovich. Then there was a silence for a whole minute, and the producer asked, does anyone have his phone number? Because who knows John Malkovich? So I was very convinced that we should have him, because the first time I was confronted with his existence was in the film In the Line of Fire. And he wasn't on the screen for at least 20 minutes. He was just on screen with his voice, because he's this killer on the phone. And he just blew everybody away on the screen. I mean, Clint Eastwood is a great actor, but he didn't come into the screen at all. And I thought, who is this voice? So for 10 years, I was always thinking, if I ever need a narration, because I don't like narration, it has to be him. So it wasn't that difficult to get him, because I had found on the internet that he likes to do embroidery. So I embroidered my letter to him. And it took some time, because it was 2 pages long. I thought I have to be really intelligent and funny and serious, but I don't know how to do needlepoint. So we found a grandmother, and we gave her 50 euros and a bunch of flowers, and she did everything. So, but his voice isn't really narrating. He is an atmosphere. He's a state of mind. If you look at the film, I'm not asking of you that you understand everything he says. You can just dream away. But the way his voice sounds brings you into another state of mind. So again, his voice is just sound. Quizás hablando de sonido y como Mira es una de sus especialidades, quizás nos puedes comentar acerca de este elemento narrativo del sonido, tu experiencia. Yeah, sure. I mean, as you mentioned earlier, like the film that we were presenting here is my first feature documentary, so I don't know if I can really say that I've established like a routine of how I produce and how I work, but maybe just as a response to Coco's, what she's saying, and her films as well. I think there's often sort of like a reluctance in documentary to work too much in sound design and to be too creative in sound design, because it's sort of seen as manipulative and inauthentic, and like you're sort of, because of the subconscious nature of sound, any manipulation in sound is seen as sort of not documentary, something, a work of fiction. And I think that's too bad, because I think that's also where the power of storytelling is, and on that subconscious level where you're not really, the audience isn't aware of, the moods that you're creating, and that's like, there's a lot of power there. And so I think that's what's great about the Bloody Monday film that we saw. I don't know who saw it here the other day, but there was just such a great soundtrack to that film, not just, using music, because I think that's another sort of downside of certain documentary films, or even any films, is that you try to stick some music on there and that's your soundtrack, and you sort of you're relying on this outside art form that's, instead of building it from within your own film. And I have actually a quote from Walter Murch. He's a sound designer, and he actually coined the term sound design. He works in fiction film. But he says that music in film is like steroids. It's like you should instead be, it's like just sort of pumping up your film and boosting up your film with emotion, that instead of coming from within. And ultimately it might be effective in scenes, but it's unhealthy for the organism in the long run. And so I think it's important to sort of not be too reliant on music, and not to have music be the creator of emotion, but rather just channel the emotion that you're already creating through your images and your sound. So yeah, I think what people like Coco do, or it's great to just actually rely on sound itself, instead of just sticking some dramatic music on there, and then all of a sudden you have a sad scene, or sticking some happy music on there, and then all of a sudden you're having a good time. So that's something that I try to do, and I at least try to think about when I'm working. But yeah, again, getting back to this reluctance, I think because sound does have such a subconscious effect, there's like so much history of propaganda using sound, from World War II, or
in Rwanda, the radio inciting genocide, this kind of thing, that people are wary to explore these other elements of sound in their documentaries. But I think documentaries really should be looking at fiction and how they use sound, and that should influence people's work in documentary. Luis, tú tienes también una forma como, usas como muchos diferentes elementos también en tu cine. ¿Cómo empiezas a concebir tus películas? ¿Cómo las empiezas a narrar? Yo creo que mis películas cada vez más se vuelven como una especie de collage postmoderno, donde utilizo todo tipo de materiales, gráficos, bajados de internet, pirateados, de todo tipo, para crear una especie de rompecabezas. Y pues mi último trabajo es sobre un artista del collage, entonces encontré ahí la unión de contenido y forma muy fácil. También en mi trabajo me he ido reduciendo a mi más mínima expresión, es decir, yo nunca hacía la cámara, y en los dos últimos trabajos ya hago yo la cámara, el sonido, como hace Gianfranco. Yo me considero no un profesional, yo soy un amateur en ambos sentidos de la palabra. Y yo, por ejemplo, bueno, porque amo mucho el cine, pero también porque yo no me preocupo por cosas técnicas mucho. Entonces yo uso el exposímetro automático, el foco automático, el sound level automático. Los japoneses se han gastado mucho dinero inventando eso, entonces alguien lo tiene que usar en sus películas. Entonces, para no estar preocupado, porque cuando hacía cine, era muy preocupante todo, la bolsa negra, el exposímetro, todo este misterio, una especie de alquimia, y entonces ahora que los procesos se han simplificado cada vez más, los utilizo a mi favor. Entonces, todo eso, toda esta tecnología, pues, hace que uno pueda hacer una especie de amateur un poquito más profesional. Entonces sí, a mí me gusta mucho la técnica del collage. Tengo referentes, pues, como por ejemplo Chris Marker, que pues yo creo que toda persona que haga documental tipo ensayo o collage, pues tiene que pensar en Chris Marker. Ahora, yo decidí hacer documentales cuando vi El hombre de la cámara de Siga Bertov. Ahí fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué? Porque pues, para mí fue el primer documental reflexivo que yo vi, donde se ve la cocina interior de una película. En el proceso de ver uno la película, uno está viendo cómo se hace la película. Entonces, en mis películas casi nunca se oculta el hecho de que se está haciendo una película. Se ven los micrófonos, se ve la gente. Yo nunca quito a la gente del cuadro cuando estoy filmando, no me importa que estén mirando ahí. Me gusta eso, puede ser interesante, porque también hay esa cosa un poco fascista que tiene el cine de que silencio, cámara, acción, o salga todo el mundo del cuadro, cierra uno la calle. El cine es una cosa un poco autoritaria. Eso es un conflicto que yo he tenido L'ultimo siempre. dittatore, Sí. un regista. Resiste, sí, dictator. The Last Dictator. Sí, en eso, sí, el cine de ficción, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas con el cine de ficción por eso, porque yo no tengo temperamento de mariscal de campo, entonces esta operación militar de hacer una película me incomoda muchísimo. Entonces cada vez me voy reduciendo a mi más mínima expresión. Antes hacía películas en la calle, ahora casi todo el tiempo son en interiores, con una sola persona, hasta el punto que yo creo que la última es como una especie de harakiri cinematográfico, que no sé si me vaya a recuperar de él, porque no se me ha ocurrido ninguna idea después de esa. Entonces no sé para dónde voy, pero eso es bueno, no saber uno para dónde va, porque así uno inventa cosas tal vez. Sí, entonces pues yo pienso que en el documental, al no ser un lenguaje tan codificado como el cine de ficción,
entonces se puede usar todo, ¿no? Como se hace en el collage, ¿no? Uno puede usar un pedazo de algo orgánico, algo plástico, una imagen, arena, en fin, todo. Entonces eso se me hace muy excitante, trabajar documentales que uno puede meter todo. Cuando yo estoy haciendo una película siento que todo lo que veo y oigo podría entrar en esa película. Trato de adaptarlo a la película. Todo se me vuelve me vuelvo como una esponja que puedo incluir muchas cosas. En la última película, por ejemplo, hay cosas que yo guardé hace 30 años sin saber para qué las guardaba, un pedacito de papel o una gráfica, de eso que uno guarda algo y dice, algún día me va a servir. Decidí sacar todo eso. Por eso digo que es una película que me demoré 30 años haciéndola. Y por eso ya no sabes lo que sigue, porque ya usaste incluso eso. Sí. Y ahora hay cosas maravillosas como el Photoshop y este tipo de cosas donde uno puede inventar documentos, falsear cosas, borrar gente. Eso, el primer artista de Photoshop fue Stalin, que borraba a la gente de las películas, ¿no? Trotsky, eso me interesa mucho. El aspecto de la manipulación en el cine me interesa mucho. Para darles un ejemplo de cómo yo trabajo, hoy mostré una escena donde Fernando Vallejo va y contesta el teléfono y es una llamada de un periodista que le dice que un periodista dice que hay que prohibir la Virgen de los Sicarios. Bueno, para esa escena, por ejemplo, yo no podía estar en el momento de que sucedió. Primero porque esa escena sucedió realmente en Madrid. Entonces yo solo tenía la grabación del sonido de esa escena, que era un sonido que duraba como 36 minutos. Entonces yo primero edité el sonido y quedó como más o menos de 2 minutos y medio. Y entonces encontré un plano donde Fernando Vallejo va al teléfono a contestar, y encontré otro plano donde él cuelga el teléfono y otro plano donde él está de espaldas. Y entonces me fui a un estudio de sonido, puse la grabación como si estuviera sonando en una emisora, filmé unos videometers y nadie, absolutamente nadie se ha dado cuenta que cuando él contesta el teléfono tiene una camisa y cuando cuelga tiene otra camisa. Entonces eso prueba pues esto que yo digo de que el cine pues, se puede valer de la mentira para llegar a una verdad, porque era tan bueno ese testimonio, ese evento, que había que recrearlo de alguna forma, aunque fuera mintiendo. Pero eso es lo que yo pienso, es que en el documental, decía yo en el otro panel, que se ha vuelto como una especie de cajón desastre, donde todo cabe, ¿no? Uno puede agarrar cosas de ahí, de aquí, de allá, de acá, y se ha vuelto mucho más libre que la ficción, en el sentido, bueno, la ficción ahora se está nutriendo mucho del documental por eso, porque hay una riqueza muy grande de un lenguaje que todavía se está desarrollando. Entonces, en el documental se puede hacer todo lo que se puede hacer con la literatura. Ya uno puede hacer ensayo, puede hacer poesía, puede hacer diario, puede hacer memorias, puede hacer testimonio. Entonces eso es lo que se me hace realmente excitante, ¿no? Aunque no sé nada, aunque no sé qué es lo que voy a hacer ahora. Sí, quizás eso sería interesante también reflexionar, como que supongo que hay una relación entre de lo que vas a hablar, o sea, el tema de tu documental, y un poco la narrativa que decides, ¿no? O sea, creo que igual hay, si quieres hacer un collage sobre una gente que hace un collage, pues esa igual es como entonces tu narrativa. Si tienes un tema como más épico, ¿no? O más narrativo, porque tienes personajes que tienes que seguir y un proceso, ¿no? Entonces igual ahí tienes que escoger otra narrativa. Ahí va mi pregunta para Gianfranco y también después para Andrés, porque su cine es como, empecemos con Gianfranco, como mucho más purista, mucho más observacional, mucho más enfocado como en el personaje. ¿Cómo encuentras tu narrativa? ¿Cómo narras tu película? Well,
for me, what you asked me before, which is kind of a very primary element, is like I only made 2 movies, and I'm 45 years old, so I'm not. You can make a retrospective of me only in 3 hours. And in each of the 2 films, it took me 5 years to do it. So I usually start from. First of all, I have to say that I hate making film. Because it's an enormous pain. I never enjoy it. There's not a moment of it's extremely embarrassing when you have the camera and start filming and the sound and ask people questions, which I never do. That's another thing I don't do, asking questions. So by not doing that, I extend my time to understand certain things. But most of my focus is always on the human element. That's what I'm interested in, on the people. I love to listen stories that people tell. And of course, I never have the camera when they tell me the story. So it's always I'm always out of sync. There's incredible moment, and I'm never ready to shoot. So for me, I feel that somehow they born out of a very strong impression and emotional contact with a place, mostly with a place, and then somehow when I get a place, I start thinking about people, and then the place becomes just a background or a pretext to tell a story of the people that somehow give life to this place. The first film I did was in Benares, in India, and I went there completely by chance. I made a short film when I was a student, and it was a film about death, and at the time it was like 25 years ago. Miami was a place for old people where they used to go to really die there, and now it's a fashion place and models, so it changed radically. But I did this short film, that was a 10-minute film that I did for university. It was about the contact of people in the water somehow. You see all these people in the water, and the contact with the water, usually in the morning, very cold. And I really loved this approach with the water. And an Indian guy, a friend of mine, he saw the movie, and then he said, well, you should go to Benares. And Benares is where people go to die. And so I spent there a lot of time, mostly probably like 3 months without shooting a single frame. But as I say, like, for me it comes always from a very emotional moment, and the time I spend doing the film is somehow to recreate that moment. And when I say recreate that moment, doesn't mean to reenact the stories, but somehow to fulfill with certain element the story that I had in mind at the beginning. So it's a very, very long journey. And usually I start with no idea of a script, with no idea who's going to be in the film. And the film just happened, slowly. And of course, economically, I can never afford to spend a long time in a place. So I start shooting, and then I go back, and then I start thinking again. I never watched the material that I shoot. In these 4 or 5 years, I never watched any single frame. But somehow, I know at a certain point I have to go back there and meet again the person, and from that start my collecting of the emotion that for me was my first experience. So that's why it somehow takes so long. It was the same thing when I did this film in California. It started with an idea and ended up something else completely. So I know where I start, but I never know where I end and when I end. So that's why I don't have a producer also. That's why I don't have a cameraman. That's why I don't have a soundman. So for me, it's very. I would make the same film forever. I would love to do it. Just start one movie and never ending. To keep following the same theme. And there's a certain point. I got married twice. I made 2 films, and every time I finish a film, I get a divorce. So now I have to make more film and a lot of lovers, and I have to change pace of my life. And so 2 divorce, 2 marriage, 2 film, 2 divorce, and 1 daughter. Well, I think it's some sort of obsession that during the journey I make in preparation, in researching. I have images, like in case of the survivors, the 3 classmates who committed suicide. I always went down this last stairway where Thilo went to the garage where he finally killed himself. And when I had the cameraman, he asked me, it's stupid, how should I know how to go? Because
how could we pretend that we know how the last steps of Thilo going down to the garage, how did it happen? And I said, it doesn't matter if we are right or wrong. It's something I have to get rid of. It's something like an image which really scratched my skin. And I hope, and I put it in the film, I can make a step away from it. So, of course, it's different when you have a film that reconstructs something like The Survivors or Black Box Germany, or a film like Addicted to Acting with 4 actors and I follow them and I don't know at all what will happen because I will follow from one year to the next, and in the end we'll have 7 years. It's more the open structure. And but in the beginning, when you ask what is the idea of sound and camera, it's always a fight sometimes also with the cameraman. I like people who have their own point of view. For example, in Black Box Germany, we went to the Deutsche Bank, to these offices, and he was looking, and he said, well, look, we can put the bankers here in front of the wall, but the real image is to see the other towers, which are maybe higher, which are maybe taller. So we have to put a lot of light inside the room, otherwise we don't see the towers, otherwise we just have the white sky. And I said, okay. But then I thought, okay, if we put it here, we also put it in the small apartment of Wolfgang Grams or Traudl Herrhausen. And suddenly I realized I'm in a trap, because to put a lot of light equipment inside small rooms, in summer people sweat, and especially somebody like Traudl Herrhausen, every 10 minutes when we change the roll, the footage, somebody has to take care about the makeup. And what about, this is not a documentary anymore, because it's really like we have to have an assistant just for her and taking care about the makeup. The big surprise was it's possible. It was a challenge. And of course, there were 6 people around. I don't work normally with such a big crew, but in this case we had 6 people all around. And the focus was on me and her, and so we were talking, and sometimes somebody was changing or putting another light or whatever, or putting some new makeup on her. And she could relax, and she was like on some sort of wave of her memories. And she was not distracted at all. She was just following her ideas, and sometimes she stopped, and then we went on. So I was really I distrusted the cameraman in the beginning. I thought I have to send him home, but it was a challenge. And so I always try to, each project is like a journey into some sort of open space. And in terms, and the last point of my speech is going back to the question of how do we work with like anything goes, or do we have some sort of limitations of our methods? And I think we should use some sort of limitations. First of all, it's the responsibility, or my responsibility. It's sometimes very easy to make a caricature out of my protagonist, just to use something. I know everybody thinks it's funny, but it's my responsibility, because they show everything, or nearly everything. And sometimes I say, okay, cut, we don't use this, or we don't shoot it, because it's so, he or she doesn't feel what he's exposing at this very moment, but it's very close to some sort of Who is the subject? the protagonist. And that's my responsibility to say, okay, this is a limit, and we don't go beyond the limit. In other films, I think I give you an example which really was like a turning point for me. It's Michael Moore, Roger and Me. For me, it was somehow, it was a turning point. You know the backstory, that the story in itself says, for 90 minutes I tried to get an appointment, an interview with the boss of General Motors.
and he doesn't get it. He's always escaping and searching him. And later on, you learn, well, the whole story is fake. He got several appointments in advance and later. So it's a question of how can you believe a filmmaker if the basis of the film is just fake? And I think in this case we have to be exact. He can make fake, but then he give us a chance to say, okay, that's fake. And if we just say anything goes, I think sometimes we have all the possibilities. But then we are also close to propaganda, and well, I think, especially with a journalistic approach. and I think that, from my perspective, it's very important to be clear to say, okay, here we have, in this case, we have all the opportunities, all the possibilities, but in this film, we have to look at the limits, and I think that's very important. When you decide not to stop filming, you do that on the set when you're in the interview. I always, when I'm shooting with a new cameraman, the first thing I'm not asking them, I'm telling them, please shoot everything that's happening, even if somebody is being killed in front of us, or, well, if somebody would be shot in front of us, it would be up to what kind of person you are, what you do. Throw away the camera and call for an ambulance and help, or keep shooting. You don't know what your reaction will be. Sometimes it's more important to keep filming, so you have a document that is very worthwhile to the rest of the world. Sometimes you really have to help. But I really like to postpone the moment where you make your decision, what is ethical, or until you're in the edit room. Because at that moment, what is happening in front of your lens, so many things are happening, it's very difficult to judge if it's unethical, if this person will become a caricature or not. And it depends on how you're going to use it in the sequence, how it will come out. I think every filmmaker has his own ethics, and I'm not out to show the bad parts, bad sides of people if it's not necessary, but to decide that on the spot, I think that's very dangerous. You might limit yourself in the process. And if this camera would turn off the camera, I would just kill him there, and somebody should shoot that down. But okay. Let me just respond. Of course, it's a specific situation. I give you an example. In Black Box Germany, we had a protagonist who was talking about the background, and he was blaming somebody and mentioning a name, and we were always afraid that the police would come the next morning, maybe in the evening, and says, well, we take the footage, and for some sort of, well, we don't know till today who killed Herrhausen, and if we get a little hint, we use it. So it was my responsibility, because I knew if he is mentioning specific names, it would endanger a lot of people who would get in prison maybe for 10, 20 years. So and then I said, stop. Sorry, don't use names. And we destroyed the footage right on the spot. That's an example. So I don't do it every day, stop. From my experience going around and hearing people meeting documentaries, it's like really almost two different worlds. Documentaries, people that they work on their own, like one-man crew, and people that work with a crew. It's almost, and I always hear like people who work with the crew, they are the one that talk much more about ethics on documentary, about fear of like where you start, where you end, because they're much closer to a fictional world. Because I mean, you have a cameraman, you have a soundman, and then you have a situation that you have somehow to have much more impact in that situation because of all the elements that you have to counter-base that. But when you work on your own, the relationship becomes much, much more intimate. And it's very much subtle, the intrusion that you do when you're alone than when you're with the crew. And there's much more things, and becomes like two people trust at that point. It's like you and the person, much more relationships. And these relationships somehow dictate, at least for me, the truth and the truthfulness of what you do and your work.
Because for me it would be impossible as a manager to work with the camera, with the sound man. I will not be able to move somehow. Anything. And once you start creating this relationship, with this intimacy with the character, then it becomes like a dance, becomes like this mutual trust, become discovering each other constantly. And this takes you somewhere else that you never. It's like really, it's a very strong relationship. It's an act of love almost. And the time you dedicate to the person dedicates to you, becomes something else that you can never control. Once you have a crew, you have an image of something you have to do, and you have to realize that with the crew, and you have to direct the crew, you have to direct the people you're in front, you have to choose light, you have to choose situation, you have to leave at a certain point. You cannot go 3 o'clock in the morning and start shooting something just because it's a good moment. There's like time that limits you on the actor. So I think there's much more input on directing when you work with the crew. This is what I perceive, but I don't know if it's a personal thing, or if it's we can make like almost 2 different genres of documentary making. Sería interesante que Matías nos comente un poco, como contestando también de también las películas que has hecho son como sencillas en ese sentido, como con un tema, un paisaje, un personaje en este último. Y no me acuerdo si tú hiciste la cámara o si tenías a alguien contigo, pero ¿cómo construyes, cómo narras tú? ¿Cómo te gustaría? Pues sí, básicamente digamos la sinopsis y la columna vertebral de lo que yo fui a filmar es un hombre joven entra solo al desierto a comer peyote. El peyote es un cactus alucinógeno que utilizan muchas etnias indígenas en México. Esto basado en mi experiencia personal y bueno, la de un primo que había hecho este viaje solo al desierto, ¿no? Y mi primera idea para contarla fue, pues voy a filmar esto como si realmente estuviera sucediendo, como voy a retratar esta experiencia. Pero a partir de mi experiencia, con lo que pasa yendo al desierto y comiendo el peyote, pues sientes una especie de pequeñez del ser humano, te ves toda esta naturaleza en la que no estás acostumbrado si eres gente urbana, y entonces decidí, por ejemplo, que usar planos muy abiertos para que el personaje se viera muy pequeño en medio de este espacio. También quería experimentar con tiempos largos, y esto pues iba a acercar al espectador a un tiempo más real, ¿no? que digamos el de la ficción, donde hay mucho corte. No decidí hacer planos secuencias también en las escenas, y bueno, luego cuando pues me fui a hacer la película, nos fuimos 5 personas, un actor que sí, pues es un actor que no es conocido pero que le gusta improvisar, un sonidista, un fotógrafo, un asistente de dirección y yo, y nos fuimos. Son amigos, entonces en ese sentido, y bueno, no les pagué nada, fue una idea que me surgió una semana, y una semana después ya estaba filmando. Entonces en ese sentido no tengo problemas de que el crew me esté presionando, más bien ellos están ahí para ayudarme y apoyarme, ¿no? Y pues era la idea de ir a experimentar sin preocuparnos por lo que saldría como resultado, ¿no? Y la película empieza con un largo plano de este hombre que empieza a caminar hacia adentro del desierto, dura como 6 minutos, y tú lo ves y piensas que es un documental, ¿no? Y en general te la crees que es un documental. Para mí era muy claro que era una ficción, pero tenía pues algunos elementos del documental, como podrían ser, no sé, cámara en mano, el sonido directo, donde a veces se oían los pasos del sonidista o del fotógrafo, y la idea era ir a reaccionar a lo que encontráramos en el espacio también. Entonces de pronto encontramos una cabra muerta y sin cabeza, y desintegrándose con gusanos y todo, y bueno, vamos a hacer una escena del personaje que la encuentra, la ve, se acerca y se va. Y así fuimos encontrando muchísimas cosas. Al actor yo le decía, tú no te preocupes por la cámara, por el foco, por tu posición, nosotros vamos a estar preocupados por seguirte, y por favor pues inventa cosas, haz cosas en medio de la toma. Y en general eran tomas únicas. Y bueno, en cuatro días sacamos la película,
6 horas de material. Y bueno, ya edité la película y la empecé a mandar a festivales y eso. Y bueno, al principio no la tomaban. Se la mandé a una crítica de cine francés amiga para ver qué se le podía ocurrir para la película, dónde le podrá gustar, a qué tipo de festivales. Y me dijo, ay, está muy bien la película, pero es muy extraña, yo no sé si su lugar es una sala de cine o un museo más bien, o qué cosa, ¿no? Y luego dice, pero no, finalmente yo creo que sí la tienen que ver en una sala oscura el espectador. Intenta en Cinéma du Réel. Y bueno, entonces la mando al Cinéma du Réel, donde supuestamente dice la línea, pues, documentales. Para mí era claramente una ficción, puesto que era un actor, puesto que pues, todo estaba puesto en escena, ¿no? Sí había como esta intención de captar cosas de la realidad que pudieran estar sucediendo ahí. Y entonces ya se las mandé y les gustó la peli y la seleccionaron. Y a partir de ahí se volvió un documental. Y luego siempre era como extraño, de pronto en el FICO, un festival de aquí de la Ciudad de México, me dicen, oye, pero ¿tu película es documental o es ficción? Porque la vieron los programadores y como que les parece más ficción y no sé qué. Y yo ahí investigué quién iba a estar de jurado, porque había premios en documental y en ficción no había. Y entonces vi que uno de los jurados de documental era Raya Martin, un filipino que sentí que iba a poder gustar más mi película que a los jurados que estaban, por el tipo de cine que hace, tomas largas, contemplativo, y entonces dije, no, sí es un documental. Y se programó como documental, y efectivamente Raya Martin le encantó la película y me dieron una mención Kodak al mejor documental mexicano, ¿no? Y luego algo curioso que empezó a suceder también en otros festivales es que la vio un personaje y dijo, bueno, si el actor, que ellos no creían que era un actor porque no es conocido, entonces es difícil, se puede parecer a mí, decir, bueno, es un amigo de él y él decidió ir a filmar su viaje de peyote. Y entonces me dice, si el actor comió peyote, es un documental, pero si no comió peyote, es ficción, ¿no? Y entonces ya empezó a parecerme un poco absurdo todo esto. Y luego entrevistas con el actor y le dicen, ¿comiste peyote? Y el actor, ¿tú qué piensas? Y dice, bueno, yo creo que si comiste peyote, pues eres un buen actor, pero si no comiste, eres un gran actor. No comí. Entonces pues es un misterio ahí que me parece gracioso. Y luego hay un crítico italiano, ya regresando un poco más a la narración, que me dice, es que no es el actor que comió el peyote, es la cámara que comió el peyote. Y en efecto la película empieza como con un lenguaje más documental, primero seguir al personaje, casi receta de cocina de cómo encontrar el peyote, cómo cortarlo, cómo limpiarlo, y luego ya se ve que se lo come el personaje. Y pasa algo también interesante con el espacio, que de pronto estás filmando el espacio, pero se siente como que ya es más bien el espacio interior del espectador. Se buscaba también como ese tipo de abstracción, de cómo poder mostrar el personaje sin forzosamente mostrarlo a él, pudiendo mostrar otra cosa. Ahora es interesante porque se podría quizás, o sea, me surge la duda de que si existe entonces realmente algo que sería como lenguaje documental, o más bien existe un lenguaje cinematográfico que se usa, digamos, de diferentes maneras, pero que es válido y que es como un lenguaje y que se puede surgir como en una u otra dirección, ¿no? Eso es una duda que me surge. Pero me gustaría como un poco abordar un tema que es muy importante en esos términos como de narrativa, que es la hora de la edición, porque yo creo que ahí sí es como muy claro de que independientemente del estilo que tengas y las cosas que hayas filmado, a la hora de editar tu material es cuando realmente tienes que construir tu película, ¿no? Tiene que caber en un determinado tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas, el tiempo que sea, y donde tienes que jugar justo con todos estos elementos de tiempo y espacio, y tienes que hacer que sea una película que no aburra, idealmente, que avance la acción, que mantenga como esos elementos nuevamente narrativos como de suspenso o no, si es que eso es lo que quieres, ¿no? Que la información que necesites que se dé en los momentos precisos,
creo que para ser un buen editor hay que ser un buen bailarín, ¿no? Hay que tener ese tipo de ritmo, ¿no? Y ahí como ves cómo alguien se mueve, ¿no? Entonces creo que cuando busquen un editor, pregúntenme cómo baila. Y eso es lo que me dijo a mí un maestro en la escuela de cine, ¿no? Entonces, y siempre he querido en el ritmo, ¿no? Y me gusta mucho el ritmo, como las historias suben y bajan, te bajan, subes y todo eso, ¿no? Creo que para mí eso es muy importante en todas las historias. Y creo que mi trabajo ha sido, pues tal vez no es una obsesión el cine indígena, tal vez es una necesidad, ¿no? Y es de donde salgo, ¿no? Entonces, y también está por lo mismo de que cómo se nos ha representado con algo bien aburrido. Entonces, mi obsesión es que cuando veas algo, que sea algo que te llene y que la misma imagen te mueva, y pues creo que para eso es el cine. Sí lo creamos, pero eso son... al final son cosas técnicas, ¿no? O sea, cómo utilizas esta arma a tu favor, ¿no? Entonces, pues yo les voy a contar un poco mi experiencia buscando un editor, porque creo que esto les puede ayudar, ¿no? Entonces creo mucho en la práctica y ojalá que esto les ayude a ustedes. Cuando yo empecé esta película, pues tenía grandes ideas, ¿no? Pero era diferente lo que ya tenía conmigo en la cámara. Entonces, para mí un editor es como es tu mejor amigo, ¿no? Es tu amante, ¿no? Se vuelve a ser la otra persona que eres tú y es la que va a dar al fin luz a esto que tienes, ¿no? Entonces yo puse un anuncio que buscaba un editor que fuera un poco experimental, porque tenía muchas ideas de cómo quería hacer esto algo más abstracto. Y entonces recibo muchos correos, muchos resúmenes de varios editores muy famosos, pero uno de estos me inquietó mucho. Era solo un enunciado, decía, mira, yo tengo experiencia y me gusta experimentar, así que si quieres, aquí está mi resumen, ¿no? Y entonces leo su resumen y fue el editor de Buena Vista Social Club. Y había trabajado con David Lynch, Herzog y bueno, todos los grandes, ¿no? Dije yo, ¡ah! David Lynch, aquí voy yo, Yolanda Cruz, ¿no? Entonces, me reúno con él y nos tomamos un café, pero en lugar de entrevistarlo yo a él, ¿no? Pues él me entrevistó, ¿no? Que es lo que yo quería. Y bueno, entonces, para otra etapa del documental también pues hay que hacer un trailer, ¿no? Que es lo que se está moviendo ahora, ¿no? Uno tiene que sacar algo, que es lo que vas a decir para buscar más fondos. Entonces, él me dijo, sí, yo estoy, dice, ahorita no tengo tiempo de ayudarte con el trailer, dice, pero platicamos y ya, ¿no? Entonces, yo le mandaba mis cortes y él me daba consejos por teléfono. Entonces, dije, bueno, pues es medio raro eso porque tengo dinero para contratar a un editor y yo te estoy editando, ¿no? Entonces, como que no me gustaba mucho esta idea, ¿no? Y pero después, seguí grabando y ya después con 70 horas de película, digo, oye, nos debemos de reunir, ¿no? Para ver cómo está tu horario, ¿no? Dice, sí, le digo, ¿qué quieres que haga yo? Que busque un asistente, empiezo a tomar notas, calificar. Y me dice, sí, nos tomamos un café, ¿no? Porque no tenía mucho tiempo, no estaba en otro proyecto. Y entonces le digo, ¿qué hago? Me dice, nada, dice, disfruta, dice, no, con calma, todo va a salir bien. Bueno, con calma, aquí me están esperando la gente que quiere este producto, ¿no? Bueno, 6 meses después, todavía su horario no está libre y yo todavía con teléfono, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo empiezo a trabajar esto? Mientras yo estoy ahí calificando y estoy organizando las 70 horas, ¿no? ¿Cómo lo voy a estructurar? Y le digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo te lo preparo, ¿no? Para que cuando llegues ya de lleno, ¿no? Esto. No te preocupes, todo va a salir bien. Entonces ya después, bueno, 6 meses después digo, ¿sabes qué? Yo necesito buscar otro editor, ¿no? Entonces, pero es lo difícil porque yo ya me había preparado para editar con él. Yo ya había desarrollado esta relación personal con él, ¿no? Entonces me busqué otra editora y yo realmente quería a alguien que tuviera un poco de experiencia más visual, ¿no? Mis experiencias con editores son gente que trabaja muy bien lo visual, ¿no? Y que tenga un poco de ritmo. Entonces busqué esta era una inmigrante japonesa y ella, le dije, mira, tú haz esto es lo que yo quiero ver y tú construye como quieras, le di toda la libertad, hacíamos muestras y al final de 3 meses de edición, estaba muy bien, pero yo empecé a querer hacer cambios y ya no quería, como le dejé al principio que hice lo que ella quería, entonces cuando yo ya vine a decirle, ¿sabes qué? No vamos a cambiar esto porque no me gusta así.
ya no quería porque ya se había tomado toda su libertad y ya a su momento ya no quería. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Vamos a llamar a mi amiga, la que trabajó esta película, trabaja mucho con Les Blaine, que es Maureen Goslin, que es la que hizo Burden of Dreams. Siempre me salva de mis problemas. Digo, ay, Maureen, tengo un problema muy grande. Entonces, ya me voy a San Francisco, ¿no? Y entonces ella ya desarrolla una estructura visual, ¿no? Porque esto es lo que los que vieron la película, comienza con cómo se está haciendo la obra, ¿no? Cómo comienza desde el principio y hasta el final, ¿no? Pero no era así, nosotros llegamos en medio de la película, ya se estaban acabando, casi llegamos al final, entonces teníamos que reconstruir desde el principio cómo se hizo esto, pero, y eso pues es una mentira, ¿no? Pero yo soy práctica, así que teníamos que rehacerlas, o sea, pude haber ido con Alejandro y decirle, oye, hazme una desde el principio, ¿no? Y vamos a reactuar esto, pero no tenía ganas de hacer eso, así que yo soy de las que llega a la cuarta edición y soy práctica. Y bueno, aquí hay tiempo y dinero que hacer, así que vamos a empezar a ver qué hay, ¿no? Y entonces creo que también como Maureen aprendí que hay veces que tienes, por ejemplo, tomas oscuras, inmovibles, y dices, ay, no, la escuela de cine esto no califica, ¿no? Esto no está bien. Pero, bueno, si la escena mueve y si dice algo, no importa, ¿no? Entonces, como que he hecho eso, ¿no? Entonces creo que en lo que tenía muchas horas muy bonitas de video, pero yo quería una película de 1 hora, y quería que si iba a estar algo ahí, iba a decir algo, ¿no? Y no importaba cómo estaba. Y al final terminé editando yo, con el auxilio de el editor que estaba, Brian Johnson, el de Buenavista Social Club. Y a veces en mis delirios, después de unas botellas de vino, le llamaba y le decía, ya me cansé de ti, le digo, tú no me ayudaste. Entonces, no, pero ¿qué quieres decir, no? Entonces, creo que siempre hay que buscar a alguien así, ¿no? Y creo que por eso... creo que en el cine hay que tener buen equipo, ¿no? Y creo que la edición es muy importante, yo se los recomiendo, aunque sea, hay que dejar ir, ¿no? Uno como director tiene que dar un poquito de autoridad, y creo que al final es en equipo el asunto. Yo trabajo, a veces cuando no hay nada, yo soy mi one woman team, ¿no? Entonces, soy camarógrafo, soy sonidista, soy todo, ¿no? Pero creo que el cine, lo bonito es también que hay que colaborar, ¿no? Pero para mí el montaje es todo, es lo que más me disfruto de hacer cine. A mí realmente rodar no me gusta mucho, no hay cosa más aburridora que un rodaje. Cuando uno está de visita en un rodaje se siente uno incómodo, lo hacen mover, todo se demora mucho, hay una actividad frenética, todo el mundo moviéndose como hormigas, y uno no sabe por qué todo se demora tanto y tanto. Y entonces no disfruto mucho los rodajes, sobre todo los de ficción se me hacen muy aburridores. No hay cosa más aburridora que ver el material en bruto de un making of. Es horrible. ¿No? Para mí lo ideal sería que no filmar nunca. Hacer una película solo con materiales de archivo, o encontrar mi material por allá en un ático de un material encontrado. De hecho, hice una película que era con materiales encontrados también, cuando estaba en la universidad. Lo que más disfruto es el montaje. ¿Tú editas? ¿Tú mismo editas? Sí, pero yo era editor de cine y nunca aprendí a manejar estas cosas del Final Cut y esto. Entonces necesito un operador. Pero yo edito todas mis películas. Y es lo que más disfruto, y ahora he encontrado que me gusta mucho es filmar, editar, volver a filmar. O sea, yo trabajo un poco como comen los gatos. Ellos van, comen un poquito, da una vuelta, mira por allá, se entretiene, vuelve y come acá, y eso he encontrado que es la manera ideal. Y ahora que como trabajo solo, entonces, como decía Gianfranco, uno no tiene que coordinar los horarios de 5 personas para poder salir a filmar a las 8 de la mañana al día siguiente. Yo simplemente me levanto y salgo y voy a mi locación. En el caso, por ejemplo, de la película de Fernando Vallejo, cuando yo le dije que quería hacer una película sobre él me dijo, ay, ¿por qué no vienes a vivir aquí a la casa? Ideal, nunca me había pasado irme a la casa de mi sujeto, yo solo con mi cámara, sin luces, sin gente, sin cables, y entonces eso era maravilloso.
pero también porque las películas mías se construyen en montajes, que me gusta esto de filmar, editar, filmar, porque así uno va viendo, ay, ¿qué escena necesito para que esta escena funcione? ¿O qué plano necesito para que esta escena funcione? O sea, las películas yo las entiendo muy como cosas orgánicas, que van creciendo a medida que uno las va pensando y las va trabajando. Y todas mis últimas películas yo me demoro 3 años haciéndolas. No quiere decir que yo pues filmo 8 meses y edito 28 meses, no. Simplemente me gusta trabajar a mi ritmo, así como lo que dije los gatos, ¿no? Y porque todo, cuando yo estoy haciendo una película, me nutre, ¿no? Yo cuando no trabajo. Eso me gusta mucho. Yo leo un libro y pienso que tiene que ver con la película. Voy a ver la película de un colega y estoy pensando en la mía. Eso es maravilloso. Y a veces no me gusta terminar las películas porque me quedo sin trabajo. Sí, es terrible decir, ay, ya la terminé y ahora qué hago, ¿no? Y no hay cosa más horrible que le digan a uno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Uno no ha terminado de salir de uno y ya le vienen a uno con esa pregunta espantosa. Sí. Y ahora estoy, por ejemplo, en una etapa muy curiosa. No quiero hacer una película, pero mi editor, que es un chico muy joven, comenzó a trabajar conmigo como a los 21 años, acaba de hacer su primer largometraje de ficción, entonces ahora yo se lo estoy editando a él. Entonces es como... ¿Tienes trabajo? Tengo trabajo, sí. For example, in Addicted for Acting, we had 300 hours of footage. My apartment was like mountains of cassettes, and I was watching it with the editor, and we were not in the mood of dancing. Because we didn't know how to make a film out of it. And then we tried to find approaches for each of the 4 protagonists, and so we just started, and then the next idea came, but it was like between total disappointment and euphoria. Sometimes it felt, okay, now we have to film already, and I make screenings for sometimes friends and colleagues, and it's always a masochistic act, because they come and we are very proud what we already got, and then the people are always sitting making notes. I think they should watch the film and not putting notes down all the time, and then they stop and I look into the faces and I hope well done, or at least something is already working, and then you have these like teachers, they are sitting there and Andres, I don't know, what is the main idea? Why do you want to make this film? Can you tell me something like this? So it's a shock, but then we at least find some crucial points where we were totally like in a black box, that we didn't get something, or that the material is telling another story. So we start from the scratch and try again. And sometimes we hate each other. It's like cat and dog in the editing room. You come inside and you have like the air is stiff. You can really cut out blocks. And so in the morning I enter, and on my little chair was Andres, director, as a trainee, like being a trainee, because all the mistakes come up. And so what should I say? I said, you are right, it's bullshit what I made. And then we start from the scratch again, and in the end it's a journey of 8 months. And I can really follow you, because it's a painful process and an obsessive process at the same time. And to finish it, it's always the feeling, why couldn't we go on? Because it's really the point where you can relax and say, that's it. Who can decide that's it? Shouldn't we go on for another 4 weeks? And of course the producer knocks on the door and says, that's it, no more money. And sometimes the editing room was locked because they couldn't pay anymore. But for me it's always the most intensive process of work. And I can just join and say, yes, that's filmmaking, that's the editing.
I really love when the editing process is finished. Filmmaking is really, it's war. It's you are coming out of the trenches. You are drained, and I always think this is the last film. Even with my first one, I didn't make a lot of films, maybe 5. Of some were only 15 minutes. I mean, it's nothing. That you're so exhausted that I think this is the last film, and then unfortunately, before you know it, things start working in your head and you think, that's an interesting thing, forget it, you push it away. But yeah, I think that's what filmmaking is really about. You can't stop it, but you really have to realize when you have an idea, you have to look yourself in the eye and think, is it a film, is it a column, is it a story in the newspaper, what is it really? Do I really have to get up and get all this money and energy and spending time and get people to work on this film? Or is it just enough to write it down or keep it in my head? I mean, I've made so many films in my head. I really enjoyed them, but nobody else has to see them, Yeah, I really don't know how you edit. You are very precise with what you want when you start out filming. You look for stuff that you think you need in the editing room, and then you really are very intuitive about which way you go. But you collect all the shots that you think will tell this sequence, and then you try stuff. Yeah. La pregunta es para Gianfranco. Yeah. Acá estoy. Como mencionaste que a veces te pasaban cosas que alguien te contaba una historia pero no llevabas la cámara, me quedé pensando, ¿cuándo decides si llevar la cámara y cuándo no? Porque creo que en vista de que eres fotógrafo, hay fotógrafos que siempre llevan una cámara consigo y hay otros que solo cuando trabajan. ¿Tú cómo lo haces? Usually I spend at least 2-3 months in a place, and only the last 2 weeks I decided to take out the camera, because the time I'm leaving is coming very close. So it's like when bad students do their homework the last 2 days before an exam, basically, and they have the whole year, they don't do anything. The last 2 days they go through the book. I do the same thing with my work as a director, and I spend a lot of time with the people, living with them and stay with them and become completely part of the place where I'm working and not really working, living. And then I know that there's a deadline because maybe I have a job where I have to go, or something urgent, or something that I know that they have to leave because my ticket is expiring, I cannot afford to buy a new ticket. And as I say, I don't have a producer, so I'm in charge of my time. And sometimes it's very good, sometimes it's horrible, because, as I said, I keep postponing the day. And then the last 2-3 weeks, when I decided to shoot, I already somehow have in mind stories and moments, and how I know that if I go there at 3 o'clock in the morning, I will find Mike in a certain mood, in a certain willingness of sharing me a certain story, and just by provoking a little bit, boom, then the story can start. So for me, it's always like a moment that comes at the end, when I know a lot about the people, when I know a lot of stories, then it's just a matter of because I don't believe, that the world is outside there, and we filmmaker, we have to capture, and it's all there. I don't believe in cinéma vérité, I don't believe in cinéma du réel, I believe in something that, even if the most journalistic reportage is a reconstruction of something, you go there with 100 questions, you have 100 answers, but you're the one that's choosing the question to do. And so, for me, it's always and then when you know very well the person, that's the moment I'm very comfortable to have the camera with me and start this relationship, this moment of very strong intimacy. And usually that happens at the last moment of my journey. And may I go back to the editing 1 second, because for me it's very important. I spent 5 years to shoot a movie, and in both cases I edited the film in 2 months with my editor. It was very, very fast, the editing. And somehow, once you realize that the story you want to tell, the film you want to make is a metaphor of the story you want to say, the hardest part is to forget your own personal experience. Once you're able to do that,
then somehow, if you sit down in front of your footage without an agenda, suddenly every single shot finds its own space, and there's no way it's wrong. There's like an incredible symphony or music. The notes find their own space, even in the silence and in the space of emptiness. And for me, editing was always something obvious. Suddenly the film is there, and there was never a struggle. Editing was, just listen to your footage and to the story you have, and each story finds its own space very, very easily, somehow. Una pregunta que tiene que ver con el espacio de distribución de la imagen documental, porque pues últimamente se han visto como problemas como el que te plantearon a ti con tu película, de decir si el espacio adecuado es un museo o una galería o una sala de proyección. Entonces, pues, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso en el proceso o en la narrativa, ¿no? Cuando se plantea una imagen documental que va a llegar como una galería y que requiere otro tipo de disposición, ¿no? Como, ¿qué piensan ustedes de eso, no? Yo solo tengo una cosa que decir. Es muy triste eso que uno hace una película y la terminan viendo en DVD los que manejan los festivales, ¿no? Entonces es un poco curioso cómo se va reduciendo uno a un DVD y a un televisor, cuando tal vez la película está destinada para una sala o para verla con más gente o en un... ¿no? Siempre los que escogen el destino de las películas las ven en DVD. Sí, sí, yo la mía siempre la pensé, bueno, en un principio cuando la hicimos ni pensamos que se iba a ver, ¿no? Pero luego ya sí la pensé para sala y por ejemplo logramos aquí que se viera en 3 salas, en la Filmoteca de la UNAM, en Cinemanía Loreto y en Lumière Reforma, ¿no? Y por ejemplo en la Cineteca Nacional no les gustó, entonces no la quisieron poner. Le dijo, oye, pero pues más o menos tuvo su corrida festivalera, estuvo en Rotterdam, estuvo en Bafisi, en Morelia, no que apoyan el cine mexicano independiente. Y dice, sí, pero pues esos son, pues cada quien tiene sus gustos y a nosotros no nos gusta, entonces, bueno, ¿no? Entonces, pues ya si la misma Cineteca te pone peros para proyectar tu trabajo, pues ya muestra un problema muy grande, ¿no? Y cada vez es mayor este problema. Y yo creo que la única opción es subvencionar salas, que el Estado realmente subvencione salas y que en esas salas se pasen estas películas, porque nosotros no podemos competir a nivel publicitario con las películas que están en las salas, ¿no? Que ahorita son 5 o 6, pero pues cada una tiene como 600 copias. Entonces pues imposible como competir contra eso. Entonces yo diría más bien que el público que está interesado en esas películas pues tenga una sala donde pueda acudir y ver esas películas, ¿no? Mi trabajo se ha mostrado bastante en festivales y museos y más que nada universidades, ¿no? Entonces está el área de Latin American Studies, Native Studies, bueno, y luego unas universidades que te invitan y te pagan y bueno, ahí vas, ¿no? Pero creo que también al principio yo cuando comencé con esto, mi primera película se fue a Sundance, ¿no? Era así un experimento de 16 con Super 8, pero era tan abstracto que ningún otro festival me aceptó. Entonces digo, ay, ¿dónde va esto? Entonces fue muy temprano donde yo entendí que si yo quería público, yo tenía que buscar ese público, ¿no? Entonces mi trabajo ahora se muestra mucho en centros comunitarios. Hay gente, entonces hasta bien así como después de una gran ir a reuniones y todo eso, hasta la gente se siente así como, wow, otra cosa diferente aparte de escuchar a toda la gente, ¿no? Entonces ha sido muy buena experiencia porque eso a mí me ha ayudado como a ver que hay necesidad para ese tipo de trabajo. Claro, es mucho más prestigioso enseñar en una sala como esta, y es bueno para el resumen de uno, ¿no? Pero creo que también a uno también se tiene que preguntar cuál es la meta de esto, ¿no? ¿Qué uno quiere, ¿no? Cuando uno hace esto, pues uno quiere que lo vean, ¿no? Entonces, bueno, si el público no viene a ti, quiere ser el público. Entonces, este trabajo, pues,
La última experiencia que tuve en Oaxaca fue que la enseñamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, entonces estaba el artista y yo, y los dos decimos, ay, ¿de qué nos van a acusar, no? Aquí de políticos. Entonces uno de los que estaba ahí nos dice, ya después que vio la película, ¿no? Primero que nada no estaba en la situación correcta como para verse, ¿no? Había sol por todos lados, entonces apenas se veía, ¿no? Entonces dice uno que está ahí, dice, ese era periodista, ¿no? Dice, pues primero que nada hay tomas muy repetitivas y casi no se ve, ¿no? Digo, bueno, entonces, y dice, y otra cosa, dice, ustedes, nos apunta a Alejandro y a mí, ustedes, dice, en lugar de andar haciendo esto, dice, deberían de ponerse a grabar a estos que no hacen nada, ¿no? Digo, bueno, entonces me pude haber parado y decir, ¿sabe qué, señor? Y dije, bueno, muchas gracias, ¿no? Pero para mí el punto era en que, bueno, al señor necesitaba la necesidad de decirle a estos que estaban aquí que tenían que hacer algo, ¿no? Entonces creo que para mí eso ya vale un poco la pena, ¿no? Entonces creo que como documentalistas naturalmente surgimos, o algunos, ¿no? De tema de trabajo comunitario, de organización, y tenemos algo que decir, ¿no? Entonces hay que buscar ese público. A veces también nos dedicamos nada más como en inglés es preach to the converters, ¿no? La gente que ya cree y nada más son los que van a ver nuestras películas, ¿no? Hay que buscar romper esos espacios, ¿no? Yo le llamo liberando espacios, ¿no? Al estar yo aquí con ustedes estoy liberando espacios para el cine mexicano, indígena, ¿no? Disculpa, como comentó Yolanda, es para Andrés, y como comentó Yolanda, al principio son unas cosas que le gustan, ¿no? Pero luego va buscando uno el auditorio y va buscando uno que sea visto su trabajo, ¿no? Para él he visto que esos temas como que son profundos y busca preguntarse las mismas preguntas que hace él, también dárselas al público. ¿Buscas controversia, buscas tus temas o cómo localizas tus temas, Andrés? I don't think about the audience in the very beginning, because first of all, it's my necessity. I have to follow my own questions. But of course, later when the question of money, producer, subsidies comes up, it's the question which kind of audience I want to reach, and I always dream of the audience of cinema, of course. And Black Box is a good example. We reached in the very end 100,000 admissions or something like that in Germany, but on TV 5 million people saw the film. But all the questions of editing, we always went to the big screen. And it's a big difference, of course. Shots are longer, it's another pace, and you go back in the editing room and you doubt it suddenly. You think, no, it's not working, we have to be quicker, something is wrong. But then we go back to the screening room and we say, no, excellent. It's really worth to have the sequence, let's say, 10 seconds longer or maybe 25 frames, whatever, but we keep it longer. So it's a decision for which kind of audience you make the film, of course. And we know the commissioning editor on TV always said, well, couldn't you make a second version just for TV? And we said, it's a question of money because it takes another time. But then they accepted the cinema version in the very end. But people told me, watching it on TV, and it's the same issue like the juries watching it on the small monitor. It's too slow. Yeah. But I think I make films for cinema. So I want to be in this dark room and share the experience with the audience. And TV means, we don't know if some people watch it, some people go out and take a beer from the fridge, some people make a phone call in between, go back, or switch the channel. And so it's another way of recepting the issue, and that's why I still believe clearly, I believe in cinema. It's amazing that also so-called progressive channel like Arte in Paris. I mean, they just bought my film, and they buy 5 movies for the whole year, and it's like you can have 12-hour film. We don't cut anything. Then they buy your film because they saw it on a big screen. And then a few days later, you receive, what do you think if you start cutting something at the beginning? It's a bit too long, it doesn't really work. I say, well, you just bought the film the way it was. Why should I cut it now? But then somehow they convince you that you have, because at the end they have the money power.
And that's what I was doing yesterday, you know, like editing with at the hotel with Skype for Arte. You know, it's like, okay, the Arte version. And it's quite depressing, you know, because when we edited thinking about the big screen. And then at the end it's a battle that you lose, no matter what. You know? Les agradezco mucho su atención, se hablaron de muchas cosas, es un poco difícil como de resumir, creo que no hace falta, pero bueno, hay una riqueza narrativa que eso es algo que quiero como rescatar en el documental, que es impresionante. Aquí pues todos los documentales son muy muy distintos y bueno, pues hagan ustedes los documentales que quieran hacer. Muchas gracias. Y que se atengan a las consecuencias.